lección, pero también veremos un poco de lo de la semana pasada, que veíamos que Dios es inmutable. Lección 12 la semana pasada era que Dios es inmutable. ¿Inmutable alguien me dice lo que significaba? No, inmutable no es todopoderoso. Que no cambia. Muy bien. In significa no, inmutable es que cambia. Entonces, inmutable, que no cambia. Que no cambia. Si algo muta es que cambia, pero es inmutable, no cambia. Entonces, esta era la lección pasada. Inmutable en su naturaleza. Vimos que Él es la constante. Hay, como en las matemáticas, hay variables y luego está la constante, como el número pi. Pues Dios es la constante del universo, lo que no cambia en el universo. Vimos que, por ejemplo, el clima, la naturaleza, cambia. Vimos que los reinos y los gobiernos cambian. Los reinos de la tierra, los imperios han cambiado mucho en la historia, pero Dios no cambia. Vimos que incluso los cielos, que parece que siempre han estado ahí igual, los cielos también cambian. Y un día nos dice Segunda de Pedro que los cielos serán deshechos, pero Dios no cambia. Esto es una foto que he encontrado, esto no es como son los ángeles realmente, pero los ángeles nos dice la palabra de Dios que cambiaron mucho, cayeron muchos, pero Dios no cambia. Incluso el cristiano, muchas veces cambiamos, pero Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, vimos un poco, y en la encarnación de Cristo, cuando Cristo vino a esta tierra, el Hijo de Dios tomó un cuerpo de carne, ¿eso significa que hubo un cambio en Dios? ¿Dios dejó de ser Dios y se transformó en hombre? No, Dios no dejó de ser Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, tomó consigo una naturaleza humana, pero su divinidad siguió igual. No hubo un cambio en Dios, porque Dios no cambia. Eso es inmutable en su naturaleza, pero lo que nos faltó por ver es que Dios es inmutable en sus decretos. Los decretos de Dios es lo que Dios ha dicho que va a ocurrir, y eso es inalterable. Isaías 46:10 dice que mi consejo permanecerá, dice Dios. Él ha decretado todo lo que ocurrirá. Si Él cambiara ese decreto, tendría que ser por falta de sabiduría, y a Él no le falta sabiduría, o por falta de previsión. Nosotros cuando decimos, mañana voy a hacer tal, y a lo mejor en tu mente está firme que vas a hacer esto, y algo ocurre y no se hace. Tú has decretado, no has decretado, pero has decidido hacer esto, y luego algo ocurre y no puedes hacerlo. Pero Dios no es así. Dios no tiene que cambiar sus decretos porque lo que Él ha decidido se va a hacer. Nosotros a veces falta de previsión. No miré que llovía, entonces no voy a poder hacer esto. O falta de sabiduría. La verdad es que pensé en hacer esto, pero no tiene mucho sentido. Por eso cambiamos nuestras decisiones, pero Dios no cambia sus decisiones. Él es inmutable en sus decretos. Ahora, estaba también en el libro, y cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, ¿no es eso cambiar sus decretos, cambiar lo que ha pensado hacer? Y tenemos que darnos cuenta que el arrepentimiento de Dios no es lo mismo que el arrepentimiento humano. Cuando hablamos de arrepentimiento humano, muchas veces es que hemos pecado y nos arrepentimos. Ese arrepentimiento no tiene sentido hablarlo de Dios. Dios no ha pecado nunca, Él no tiene que arrepentirse de esa manera. Y cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió de algo, esto se le atribuye a Dios de manera figurada. Porque también el número 23 nos dice, Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces, una parte de la Biblia dice, Dios no se arrepiente, y otra parte dice, y se arrepentiría Dios de hacer esto. ¿Cómo debemos de entender cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió? Pues tenemos que entender que puede haber un cambio en la obra de Dios, pero no en su voluntad. Un puritano llamado Thomas Watson dice, Él puede desear un cambio, pero no cambiar su voluntad. En mi vida, antes de que yo conociera a Cristo, yo era un enemigo de Dios. Yo estaba en enemistad contra Él. La condenación estaba sobre mi cabeza. Cuando Cristo vino a mi vida y me salvó, hubo un cambio en mi relación con Dios. Hubo un cambio en la obra de Dios en mi vida. Ahora Dios mandó a su Espíritu a mi vida. Ahora hubo un cambio en mi relación con Dios. Hay un cambio en la obra de Dios, pero no ha habido ningún cambio en Dios ni en su voluntad. ¿Entendemos eso, no? El cambio tiene que ver que nosotros hemos cambiado. Nosotros cambiamos.
Y entonces por eso Dios cambia su relación con nosotros. Dios puede cambiar su sentencia, pero no su decreto. Y un ejemplo se ve en Jonás. ¿Os acordáis de lo que Dios le dijo a Jonás que predicara en Nínive? La predicación de Jonás era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Destruyó Dios a Nínive? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Os acordáis de la historia de Jonás? Que primero se escapó, la ballena o el pez grande se lo tragó, después fue al final a Nínive. Y la predicación era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Porque Nínive se arrepintió. Porque Nínive se arrepintió. ¿Quién cambió? El pueblo de Nínive cambió. Entonces Dios cambió su relación con el pueblo de Nínive. Ahora, la cosa ahí es que Dios puede cambiar su sentencia, pero no su decreto. Y hay una ilustración que quizá nos pueda ayudar. Un rey, como en los reyes de la Edad Media que tenían todo el poder. Un rey, hay un criminal que merece el castigo. Ha sido descubierto, pero el rey piensa perdonarle. Aún así, el rey hace un juicio y pone una sentencia de que este criminal merece la muerte y de que este criminal será destruido. El rey ha sentenciado eso. Ahora el rey en su corazón sabe que le va a perdonar, pero pone la sentencia antes. El rey ha sido sentenciado y después el rey muestra su misericordia y perdona al reo, perdona al criminal. Ahora, de esa manera podemos entender que Dios le dijera a Nínive: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, en el decreto eterno de Dios, Dios sabía que iba a perdonar y Dios había decretado que Nínive sería perdonada. Pero Dios mandó esa sentencia porque esa sería la consecuencia del pecado de Nínive si no se arrepentían. Y Nínive se arrepintió por la gracia de Dios y Dios salvó a Nínive. El decreto de Dios, la voluntad de Dios no cambió. Ahora, hay gente que dice: bueno, entonces si Dios desde el principio de los tiempos lo ha decretado todo, si todo Dios ha determinado lo que va a ocurrir, ¿para qué hacer nada? Me tumbo y no hago nada. Si Dios ya lo ha decretado, pues las personas que se tienen que salvar se salvarán. Yo no tengo que hacer nada, porque si Dios ya lo ha decretado así, no hay que hacer nada, ¿no? Y incluso hay gente que dice: ¿para qué oramos? Si oramos para que se haga la voluntad de Dios, pues si la voluntad de Dios se va a hacer sí o sí, ¿para qué oramos? Y la respuesta es que en la voluntad de Dios, en el decreto de Dios, que Él lo ha decretado todo desde antes de la fundación del mundo, también está incluido el uso de medios. Y he hecho una esquemita aquí a ver si podemos entenderlo. Los decretos, en este lado, Dios, desde antes de la fundación del mundo, decretó las cosas en la eternidad pasada, lo que iba a ocurrir. Imaginemos, un ejemplo, la salvación de un pecador. ¿Por qué una persona es salva? Pues una respuesta es: una persona es salva porque antes de la fundación del mundo fue escogida en Cristo para salvación, porque Dios lo había decretado así. Ahora, Dios no solamente decretó el evento que iba a ocurrir, Dios decretó también los medios por los cuales esa persona iba a ser salva. Esos medios pueden ser la oración, alguien estaba orando por esa persona; la predicación de la palabra, alguien estaba predicando a esa persona; el evangelismo de los creyentes, y también en la persona arrepentimiento y fe. Todo eso Dios también decretó los medios para que esa cosa ocurra. Entonces, por arriba podemos ver: Dios es soberano. Dios es soberano. Él ha decretado algo y eso se cumplirá. Dios es totalmente soberano. Pero por abajo, como Dios ha decretado también los medios, hay como que nosotros también somos responsables. Imagínate, alguien dice: bueno, si Dios ha decretado los años que voy a vivir, Dios no ha decretado y Él ha dicho si yo voy a llegar a los 60, a los 70 o a los 80 o a los 40 o a los 50. Si Dios lo ha decretado, entonces yo voy a dejar de comer, voy a dejar de beber, voy a dejar... Porque como el decreto de Dios es inmutable, no tendría ningún sentido. Sí, Dios ha decretado hasta qué edad tú vas a vivir, pero tú tienes que ser responsable en guardar tu vida, en comer, beber, cuidarte y ya está. No sé si entendemos las dos cosas. Por un lado, Dios es soberano. Él sabe los años que vamos a vivir, digamos ese ejemplo. Pero por otro lado, nosotros somos responsables. Dios ha utilizado medios
para que su voluntad sea hecha. ¿Esto lo comprendemos? ¿Más o menos? Es un tema muy profundo. Soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Pero un profesor mío del seminario me dijo, son como los dos raíles de la vía de un tren. Si los intentas cruzar, el tren se va a descarrilar. Tienen que ir paralelos, Dios es soberano y el hombre es responsable. Y por encima de todo, por supuesto, el raíl más importante es que Dios es soberano. Entonces, eso es un poco para que entendamos que Dios ha decretado todo, su decreto es inmutable, pero nosotros somos responsables. Con el poco tiempo que queda, Dios es omnipotente. Si no acabamos aquí, pues ya la semana que viene veremos un poco más de esto. Dios es todopoderoso. Y acordémonos de esta pregunta y respuesta de la confesión que deberíamos intentar memorizarla. Dios es espíritu, a ver si la memorizo yo, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Su poder es lo que estamos viendo en el día de hoy. Hay una cita aquí de un hombre llamado Stephen Charnock que dice: el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual Él puede hacer que se cumpla todo aquello que desea, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Mira qué bonito lo que dice. Así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Dios es amor, pero es su poder el que le permite ejercer ese amor. Dios es misericordioso, pero es su poder el que le permite ser misericordioso, hacer esa misericordia. Y mira lo que dice: sin el poder, su misericordia no sería más que una débil lástima. Nosotros muchas veces podemos tener misericordia, pero sin poder. Viene alguien diciéndote, y mira, imagínate que es un caso real, mira, me han engañado, debo 50.000 euros y si no los doy, me van a meter en la cárcel. Tú puedes sentir lástima, pena, compasión, pero quizá no puedas ayudar a esa persona, no tienes el poder. Imagínate que fuera un caso real, que no tienes el poder para ayudar a esa persona. Pero la misericordia de Dios tiene su poder. Ahora, por ejemplo, sus promesas, sin su poder serían, dice ahí, un sonido vacío. Mucha gente dice muchas promesas, yo haré esto, yo haré lo otro, yo haré lo otro, pero no tiene el poder para hacerlas, entonces es como un sonido vacío. Un padre que a lo mejor le dice a su hijo, mira, si sacas buenas notas, nos vamos de vacaciones a tal sitio, o a Disneyland, o lo que sea, y luego llega el fin de curso y no tiene dinero para ir, o no puede cumplir su promesa porque no tiene el poder para hacerlo. Pero Dios, todas sus promesas, Él tiene el poder para cumplirlas. También Dios nosotros muchas veces podemos dar amenazas sin tener el poder de cumplirlas. Hay a veces personas que amenazan mucho, pero no tienen el poder para cumplir esas amenazas. Dios, sus amenazas, tiene el poder para cumplirlas. El poder de Dios es como Él mismo, infinito, eterno, inconmensurable. No puede ser contenido, limitado ni frustrado por la criatura. Ahora, hay 4 cosas en cuanto al poder de Dios. Bueno, vamos a ver el primero. Poder de Dios en la creación. Y ya creo que en 2 o 3 minutos habremos acabado esto. Dios muestra su poder y que Él es todopoderoso en la creación. Y aquí en la Sierra de Segura no tenemos excusa para no ver el poder de Dios en la creación. Salmo 89, del 11 al 12 dice: todo lo que hay en el cielo y en la tierra te pertenece. Estableciste el mundo y todo lo que en él hay. Tú creaste el norte y el sur. Los vientos que vienen, las tormentas que vienen, todo lo que hay en el mundo, Él lo ha creado. Salmo 8:3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo, ¿qué es el hombre? Y no sé si alguna vez has salido y ves una de esas noches estrelladas, que se ven las estrellas, y eso nos tiene que hacer pensar: Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Esas estrellas es que son millones de veces más grandes que nosotros. Somos tan pequeños y Dios lo ha hecho. Ayer veía la nieve caer y esa delicadeza de la nieve al caer. Y eso requiere
El poder de Dios. El hombre no puede intentar hacer nada semejante. Eso solo lo puede hacer Dios. ¿Y cómo lo hizo? Dice el Salmo 33:9, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Si tú quieres hacer cualquier cosa, por ejemplo, fabricar una silla, ¿qué necesitas? Pues primero un diseño, pensar cómo va a ser hecha. Después necesitas materiales, madera, clavos, tal. Después necesitas herramientas, una sierra para cortar, un martillo, una lija, luego pintura, luego necesitan muchas cosas para crear, para fabricar algo. ¿Qué necesitó Dios para crear todo el universo? Su palabra. Dice ahí, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Eso te hace ver un poco la infinita distancia entre nuestro poder, cuando queremos fabricar un banco o una silla, y el poder de Dios cuando fue a crear todo el universo. Y he puesto la foto ahí de las estrellas porque creo que es algo que incluso de noche te pones a mirar y es que ves la inmensidad de las estrellas del universo y dices, no puede haber otra respuesta a decir Dios es todopoderoso. Creer que todas esas estrellas vienen por el azar y que ninguna se choca contra la Tierra y que todas están ahí puestas en su sitio, en el sitio en que Dios les ha puesto que estén, tremendamente grandes, solo tiene una respuesta, y es que Dios es todopoderoso. Bueno, seguimos viendo el tema del poder de Dios, que Dios es omnipotente o todopoderoso, y ya vimos el poder de Dios en la creación, y ahora vamos a ver el poder de Dios en la conservación. Nos referimos aquí a cómo Dios conserva todo, la preservación de Dios de todo el universo. Tenemos que entender que Dios no solo creó todas las cosas, sino que también las conserva con su poder. El poder de Dios se ve tanto en la creación del mundo como en la conservación de todas las cosas. Así lo dice Hebreos 1, versículo 3, habla de que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solo con su palabra creó, por su palabra Él habló y fue hecho, sino que también su palabra es lo que hace que todas las cosas sean sustentadas en su poder. Porque los planetas siguen orbitando alrededor del Sol, porque es que tú y yo podemos respirar en este día, porque es que la Tierra sigue girando, porque es que todas las cosas ocurren y las estaciones del año ocurren cada una en su tiempo, porque Dios lo está sustentando todo con su poder. Y de una manera especial he puesto aquí la imagen de un bebé, cómo un bebé se forma en el vientre. Y ahí creo que casi más que en ningún otro lugar, y más con los avances que tenemos ahora, podemos ver cómo Dios conserva, preserva su creación, incluso al ser humano allí en el vientre de la madre. En el Salmo 139 nos habla de esto y dice el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dios es el que conserva todas las cosas, incluso el más pequeño bebé allí en el vientre de la madre, Él lo está formando y preservando. Pero también el poder de Dios lo vemos en el gobierno. Y no nos referimos a el gobierno español o el gobierno, sino en cómo Dios gobierna, en su gobierno de todas las cosas. Dios es el que gobierna en este mundo, aunque a veces nos parece que no vemos su mano, pero Él está gobernando. Incluso todo lo que hace Satanás está limitado a lo que Dios le permite hacer. En Job, capítulo 1, versículo 12, vemos que Satanás solo podía hacer lo que Dios le dejaba hacer, lo que Dios le permitía. Dice ahí, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene Job está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. No podía hacer nada que Dios no le permitiera hacer. Y así lo vemos en toda la obra de Satanás, solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. E incluso los hombres en este mundo, hombres malvados que hay en gobiernos y ha habido en la historia, estilo Hitler y otros que han hecho grandes maldades, tenemos que entender que Dios limita la maldad del hombre en el mundo. El hombre es depravado por naturaleza, y dice Romanos 3 que su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Así somos los seres humanos.
Y no llegamos a las maldades que han hecho otros solo por la misericordia de Dios, solo porque Dios está limitando la maldad del hombre en el mundo. Y ahí vemos su poder también, en el gobierno de este mundo. Pero más que nada también se ve el poder de Dios en sus juicios. En sus juicios. El hombre es totalmente impotente ante el Dios omnipotente en sus juicios. No tenemos poder. No hay ningún poder en nosotros comparado al poder de Dios cuando Él se manifiesta en sus juicios. Y eso lo vemos en la Biblia, en el diluvio, cuando toda la tierra fue sepultada en agua en el tiempo de Noé. También lo vemos, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra y las otras ciudades, cuando cayó fuego y azufre y las destruyó en los juicios de Dios. También en las 10 plagas de Egipto. Y un día en la segunda venida de Cristo también el mundo será juzgado y veremos allí el poder de Dios, el gran poder de Dios en sus juicios. Job, capítulo 11, versículo 10, dice ahí, hablando de Dios, si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Nadie puede contrarrestar los juicios de Dios. Hemos visto que Dios es omnipotente, que Dios es todopoderoso. Pero ahora vamos a la lección 14, la siguiente lección, que nos dice que Dios es omnipresente. Y ya hemos visto que de que esto habla, de que Dios está en todo lugar. Nos habla del poder de Dios también. Él es tan poderoso que está en todo lugar. Si Él tiene todo el poder, entonces Él también tiene que estar en todos los sitios. Pero también esto de que Dios esté en todo lugar nos habla de que Dios es infinito. Ya vimos de que Dios es eterno, y si Dios es infinito, pues entonces podemos ver que en referencia al tiempo, entonces Él tiene que ser eterno. Si alguien es infinito en referencia al tiempo, pues infinito en el tiempo significa que es eterno, que está en todo tiempo, que habita en todo el tiempo, Él es eterno. Pero si Dios es infinito en cuanto al espacio, eso significa que Él es omnipresente. Eso nos habla de que Él rodea a la creación que es finita y la contiene. Alguien ha dicho, y creo que es una buena descripción, que Dios está sobre todas las cosas, debajo de todas las cosas, fuera de todas las cosas, dentro, pero no encerrado por ellas, fuera, pero no excluido, encima, pero no levantado, debajo, pero no oprimido, totalmente por encima presidiendo, totalmente por debajo sosteniendo, totalmente por dentro llenando. Así es como Dios está en todo lugar, en todas las cosas. Él es omnipresente. Cuando los científicos estudian el mundo, el universo, una pregunta que tienen que hacerse es: ¿cómo es este mundo? ¿Es el universo todo materia y ya está? ¿Cómo es este mundo que nos rodea? El autor Tozer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, dice: los hombres de todas las culturas se han preguntado esto: ¿qué clase de mundo es este? ¿Es un mundo material que se gobierna a sí mismo o es espiritual y lo gobiernan poderes invisibles? ¿Se explica a sí mismo este sistema con su engranaje o yace su secreto en el misterio? ¿Comienza y termina en sí mismo este mundo? ¿O está su fuente más alta y más lejos? Y la teología cristiana nos dice y declara positivamente que el mundo es espiritual. Se originó en Dios, que es espíritu, fluye de Dios, que es espíritu, y es espiritual en esencia, y carece de sentido sin el espíritu que habita en él. Por eso los científicos se equivocan tanto, porque descartan que haya algo espiritual. Muchas cosas que aciertan en su estudio de este mundo, pero en otras se equivocan grandemente. Sus conclusiones son tantas veces equivocadas porque quitan a Dios, que es espíritu de este mundo, y creen que este mundo es solo materia, materialismo, es lo que ellos creen. Pero nosotros, como cristianos, podemos decir que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. La certeza de que Dios está siempre cerca de nosotros, presente en todos los lugares del mundo, más cercano a nosotros que nuestros propios pensamientos. Medita en eso. Pensamos que los pensamientos es lo más cercano a nosotros, pues Dios está más cerca que nuestros propios pensamientos. Pues esto nos debería dar gozo, pensar que Dios está tan cercano a nosotros. Ahora, aunque nos da gozo, es verdad que aún así podemos pasar tiempos de dolor. Aún un niño hallándose en los brazos de su madre
aún puede gritar de dolor. Y aún nosotros podremos pasar tiempos de sufrimiento aún en la presencia consciente de Dios. Así el apóstol Pablo, aunque siempre gozoso, admitía que a veces sentía tristeza. Pero podemos saber que todo irá bien, porque Dios ha prometido estar cercano, muy cercano a su pueblo, estar con nosotros en todo momento. Así que este conocimiento de que Dios está en todo lugar y muy cercano a nosotros y que en su presencia hay plenitud de gozo, este conocimiento calma las tormentas de nuestra vida, hacen sentir paz a nuestra alma. El conocimiento de que Dios está en todo lugar, al cristiano, al Hijo de Dios, nos llena de confianza y de seguridad. Podemos decir como una canción que cantaba de pequeño que dice: solo no estoy, Jesús está a mi lado, Él está en todo lugar. Pero este mismo conocimiento de que Dios está en todo lugar, para el no cristiano, para el pecador no arrepentido, este conocimiento le trae terror, porque eso significa que Dios está en todo lugar para juzgarle, Dios está en todo lugar para ver lo que Él hace. Y Dios un día traerá juicio a su vida. Dejamos aquí esta lección de que Dios es omnipresente. Que el Señor os bendiga.